Antonio Ecarri, líder de la Alianza del Lápiz. Antonio, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Mira, de las cosas que te he escuchado en estos días, ha sido un llamado que has hecho a Nicolás Maduro Moro, presidente en ejercicio de Venezuela, para una amnistía. Una amnistía, ¿ustedes han presentado algún proyecto de amnistía ante la Asamblea Nacional o directamente ante Maduro? ¿Cómo es eso de la amnistía? ¿Quiénes deben ser amnistiados? Eso es una medida que en Venezuela ya se ha tomado en el pasado, lo ha tomado el propio gobierno a través de la Asamblea Nacional. Coméntanos un poco. Mira, yo creo que la situación social de Venezuela en este momento amerita la atención de todos los venezolanos. Yo creo que ya los venezolanos estamos en un hartazgo de 25 años de conflictos que nos han llevado a la crisis que hoy vivimos los venezolanos. Creo que es la crisis, la peor crisis en toda nuestra historia. Nunca habíamos estado a la vez tan mal adentro y tan mal afuera. Es decir, que hoy los venezolanos no solamente que estamos sin oportunidades en Venezuela, en un cerco económico terrible, sino que además están persiguiendo a nuestros migrantes venezolanos, que es una cosa absolutamente incoherente, porque cuando Estados Unidos entró en conflicto con el gobierno de Fidel Castro, pues bueno, le daba la política aquella, yo Juan Carlos, que tú recordabas, de los pies mojados, y hacía que la gente que llegara de Cuba, bueno, fuera bienvenida a los Estados Unidos. Pero en el caso de los venezolanos, están tratando a los venezolanos a todos como que si fuesen delincuentes. Evidentemente, si hay algún delincuente, ese debe ser juzgado por un tribunal norteamericano, tener su sentencia. Es decir, lo que nosotros hemos pedido aquí durante años, ahora hay que pedírselo también a los Estados Unidos. Esto es el colmo, la verdad. Pero, y supuestamente es el país del Estado de Derecho en el mundo. Entonces, lo que estamos viviendo los venezolanos hoy nos invita y nos exige a todos a que nos pongamos valientes, que asumamos la valentía, pero la valentía de la paz, que es la verdadera valentía, que era lo que decía Francisco, y que aprovecho de rendir un homenaje al Papa que trascendió ya a las páginas de la historia del mundo. Pero ese Papa nos invita a ser valientes para superar el miedo, porque valentía no es no tener miedo, es la valentía que controla el miedo, que supera el miedo y que vamos hacia adelante. ¿Para qué? Para conseguir la paz. Pero la paz no es rendición en lo absoluto. La paz es más bien, no es solo la ausencia de conflictos. La paz es diálogo, la paz es desarrollo, la paz es convivencia, la paz es una cantidad de cosas. Pero entonces, en razón de eso, yo creo que aquí hay una gran palabra que debemos utilizar que se llama perdón. Y el perdón a todos y el perdón general. Entonces, el primero que debería estar generando este tipo de política, pues como tú dices, es quien ejerce el poder en Venezuela, que es Nicolás Maduro. Ahora, él tiene unas facultades legales a la mano, porque aquí se pueden decretar amnistías, se puede decretar sobreseimientos de causas, aquí se pueden, las herramientas jurídicas están allí. Ahora, lo que falta es la voluntad política, porque Venezuela, frente a todas estas agresiones, a los peligros que hay frente al tema del Esequibo, cuando estamos en un proceso el país en peligro, nuestros minerales, nuestros recursos, cuando tenemos una crisis eléctrica que es la gran crisis mundial, pero en Venezuela estamos en la ruina, pues hoy recibía una noticia de la Agencia Internacional de Energía que donde el mundo se está preparando porque el gran problema mundial, Juan Carlos, es el tema de la generación eléctrica. Pero para la generación eléctrica hay una palabra que exigen los grandes inversores: estabilidad. Y la estabilidad no se va a lograr en Venezuela con presos políticos, con venezolanos secuestrados afuera, con incertidumbre legal. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos para este nuevo momento. Pero ya es bueno que entremos a una nueva etapa, Juan Carlos. Muy bien. Esta nueva etapa contempla, mi pregunta va dirigida y orientada a lo sucedido el 28 de julio del 2024. Esa nueva etapa contemplaría una amnistía, pero una amnistía, un regreso de los capitales extranjeros, o sea, un acuerdo con Estados Unidos, pasaría eso por allí, y además contemplaría la permanencia de Maduro en el poder por todo el periodo, por una parte determinada del periodo. ¿Cómo ves todo eso?
Bueno, es que y lo indispensable para poner todos estos puntos en agenda es que haya diálogo y un pacto nacional de reconciliación y de estabilidad que pueda producir el cambio. Tú quieres el cambio, Juan Carlos, yo quiero el cambio y todos los que nos están viendo quieren un cambio en Venezuela. Todos estamos hartos, desesperados, desilusionados. Ahora, la mayor manera de combatirlo es con la esperanza, es la esperanza esta que no defrauda. Pero esta esperanza tenemos que ponerla en práctica. Por eso nosotros estamos en campaña nacional buscando a los valientes de la paz, es decir, los valientes que nos atrevamos a verle la cara, no a nuestros amigos, porque tener una conversación con el amigo de uno no cuesta nada, es con quien ha sido tu rival, es con quien te has peleado, es con quien te has desencontrado. Ahí está el camino del cambio en Venezuela, porque es que yo no lo veo por ninguna otra parte, Juan. Yo no veo una invasión norteamericana, yo no veo un golpe militar, yo no veo una invasión extraterrestre. Está bien que todo esto, por supuesto, que tiene un contenido muy importante de lucha espiritual de cada uno de nosotros, pero esto no solamente se lo tenemos que dejar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, nosotros tenemos que asumir esa inspiración divina y esa inspiración espiritual, pero para superar los miedos, superar y enfrentar con valentía la reconciliación que el país necesita, porque si no, no vamos a lograr cambios, Juan Carlos. No vamos a lograr los cambios. O sea, por las malas no vamos a lograr cambios, con posiciones atrancadas no se va a lograr cambios. Yo tengo el objetivo de lograr la liberación de los presos políticos. Yo quiero que Enrique Márquez salga. Yo quiero que Rocío San Miguel salga. Quiero además que el profesor Javier Tarazona, que es del Lápiz, es un profesor además muy cercano con nosotros, salga de allí. Yo quiero que el alcalde de San Antonio del Golfo salga, que Eddie Matute, que es nuestro secretario general en Barinas, salga, que está preso desde hace más de 6 meses. Ahora, para que todo eso ocurra, tienen que haber pactos en Venezuela, tienen que haber acuerdos. Los pactos no es simplemente un llamado a la complicidad ni a la traición, sino es tener la valentía de construir el cambio. Pero el cambio no es a los trancazos. Ya vemos que el cambio no viene por ahí, porque si no, si por sanciones es Juan Guaidó fuera presidente y no lo que estamos viviendo, ¿no? Digo yo. Ahora, fíjate tú, el tema Maduro no me ha quedado completamente claro, pero sí me está quedando claro el tema de un acuerdo. Hoy Fox, hay un análisis en la agencia Fox News, que es muy, muy republicana, muy de derecha. Ellos dicen hay que hacer un acuerdo con Venezuela. No es que le van a bajar la presión a Maduro, pero necesitamos sacar a China del área e introducir las empresas norteamericanas para que Estados Unidos tenga el control del flujo de dinero que le entra a Estados Unidos. Eso es muy pragmático por parte de ellos y se parece mucho al pensamiento de Trump, pero pudiera ser una herramienta para lograr acuerdos políticos necesarios a lo interno en Venezuela, pero me sigue quedando pendiente qué hacer con la permanencia de Maduro en el poder, su legitimidad o su ilegitimidad. Yo te voy a comenzar por una frase para no evitar cualquier duda. Yo quiero que Nicolás Maduro salga de Miraflores, evidentemente. Eso es evidente. Yo he querido que siempre ocurra. Pero sabemos que esa vía es una vía bastante complicada. Ahora, para lograrlo, fíjate que ya lo está diciendo los Estados Unidos. ¿Con quién va a hablar los Estados Unidos? ¿Va a hablar con quién? Pues va a hablar con Maduro. Y nosotros tenemos que hablar con Maduro. Y hay que hablar, ¿para qué? Para lograr los cambios suficientes que requiere el país y para lograr inclusive hasta su propia salida. Pero es que eso va a ser una consecuencia del proceso de diálogo y del proceso de conversaciones. Ahora, eso tiene que haber una cantidad de pactos alrededor importantísimo. Fíjate, Juan Carlos, a mí me decía alguien muy importante que Venezuela no necesitaba un equipo de constitucionalistas ni de abogados en este momento, necesitaba un equipo de arquitectos. ¿Y por qué de arquitectos? Bueno, porque nosotros necesitamos cambiar el diseño del país. O sea, nosotros hoy, el presidente de la República es una figura muy arcaica en Venezuela. O sea, no es porque salga Maduro y ponemos a Ecarri o salga Maduro y ponemos a Juan Carlos, no. Es que el presidente de la República es una figura que se mantiene intacta en Venezuela desde el año 1931, que el general Gómez preparó una reforma constitucional preparando su sucesión. Pero nadie tuvo la voluntad política durante todos estos años de desconcentrar el poder en Venezuela, Juan Carlos.
Muy bien. Hoy Maracaibo y el Zulia es víctima del centralismo y es víctima del burocratismo nacional. Yo creo que hay una cantidad de temas que están allí porque lo que quiere la gente es vivir tranquila, la gente quiere vivir bien. Ahora necesitamos con urgencia que se abran los canales para un gran pacto de reconciliación nacional, porque tú puedes levantar las sanciones, pero no todos van a venir aquí a invertir en medio de un gobierno que no genera la estabilidad y la confianza para las inversiones. Ahora te voy a dejar una pregunta para el retorno, un par de preguntas, ¿no? O dos preguntas que se resumen en una. ¿Qué hacer con el 28 de julio? Y ayer, del 2024, y ayer te escuché un poco decir en el programa de mi querido y apreciado amigo Mario Villegas que, en tu opinión, Edmundo no era el hombre para la circunstancia que se planteó. Vamos al retorno para que me comentes estos dos temas, apreciado Antonio. Quiero enviar una con mis queridos amigos, con Antonio Ecarri, líder nacional de la Alianza del Lápiz. Antonio, te hacía una pregunta sobre todo eso que ha propuesto. Hay dos situaciones allí que son una sola: el 28 de julio y Edmundo González. El 28 de julio, ¿qué hacer con eso? Y Edmundo González, escuché que tú opinas que no era el hombre para las circunstancias. Fíjate, el 28 de julio, como sabes, que además soy un apasionado de la historia, el 28 de julio debe ser una lección muy bien aprendida para no repetir los errores que se cometieron el 28 de julio. Yo no quiero convertir esto en un ataque personal contra Edmundo González, porque alguien que está llamando a la paz y a la reconciliación, pues quedaría muy mal de mi parte en este momento estar atacando a la gente. Críticas, bueno, sí puedo tener muchísimas críticas. Yo creo que en ese momento él ha podido ponerse al frente de la gente que protestaba y no meterse en una embajada, pero eso son ya cuestiones de conjetura de algo que ya, bueno, no pasó. Pero la verdad es que hoy lo que necesitamos es tener mucha valentía para superar la crisis que tenemos. Mira, Juan Carlos, han ocurrido cosas que a mí me han marcado muchísimo en estos días. La primera de ellas es la muerte de un joven del Lápiz de apenas 18 años en el hospital de San Carlos, en Cojedes, por una neumonía, Juan Carlos. Hace rato, cuando tú estabas aquí pidiendo también en tu servicio público para ayudar a una persona por gasas y por guantes, leía la nota de la persona que está en el Hospital Universitario de Maracaibo. Y eso es lo que nosotros nos debe llamar en este momento la atención, es trabajar sobre un tema que es urgente, que es la vida de los venezolanos. Yo creo que del 28 de julio, pues tenemos que aprender muchas lecciones. Yo creo que cualquiera no puede generar el cambio. Yo creo que necesitamos un proceso de mucha reflexión y eso pasa por una serie de elementos que involucran el voto, por supuesto, que involucran la voluntad de la gente, por supuesto, pero también hay una cantidad de elementos que están involucrados al proceso que hemos vivido durante esta cantidad de 25 años. Es decir, aquí no se van a generar cambios de la noche a la mañana, es un proceso complejo, es un complejo difícil. Tú y yo no tenemos batallones, Juan Carlos, ni el único batallón que tenemos es el batallón de las convicciones, de los principios y de los valores. Entonces, lo que yo creo, nosotros en el Lápiz, pues tenemos una ruta. La ruta es seguir en la ruta electoral. No, es que para que te vuelvan a robar otra vez. No, es que no es para que me vuelvan a robar otra vez. Es precisamente yo no me voy a autorrobar mi voto. O sea, es decir, yo no voy a quedarme en mi casa de la elección, es que yo no voto más. No, es que aquí hay gente interesada, y óyeme bien, Juan, aquí hay gente interesada en que uno no vote, pero para quitar el voto se está volviendo un obstáculo para la ambición de muchos en Venezuela. Entonces, ahí nosotros es donde tenemos que tener el freno y tener la valentía y convocar a los valientes de este país a que podamos superar el miedo, superar el temor y hacer que la gente vote. Nosotros, sin ningún tipo de egoísmo, hicimos y hemos apoyado al gobernador Manuel Rosales, apoyamos tu postulación a diputado a la Asamblea Nacional. Pues lamentablemente, bueno, como están todas estas cosas que te pasó como a mi padre, que lo inhabilitaron también, Juan Carlos. Es decir, nosotros no es que no somos víctimas, es que todos aquí los venezolanos somos víctimas y estamos presos del odio y tenemos que abrir las puertas para una nueva época en Venezuela. Yo creo que hay una clase política
que ya hay que pasarle la página, tienen 25 años tratando de sacar algo o conducir una oposición que no nos ha llevado a ninguna parte. Yo creo que, bueno, señor, apártese un poquito y deje que venga unas nuevas ideas, una nueva época y unos nuevos rostros que podamos refrescar el escenario político nacional. Por eso nosotros estamos en esta campaña nacional, apoyando a los que tengamos que apoyar y dar fuerza donde tengamos que hacer fuerza y hacer cambios con rostros nuevos, que podamos llegar a una asamblea nacional que genere cambios en Venezuela. Lo correcto, ustedes apoyaron a los 4 gobernadores que están de oposición. Sí, y el resto de los alcaldes, bueno, no tenemos elección de alcalde. Los alcaldes no tenemos. Por lo tanto, eso habrá que esperarlo. Ahora, fíjate tú. Si no te hubiese lanzado a ti otra vez alcalde de Maracaibo, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Esa visión tuya de cambio de rostros o de refrescamiento de los liderazgos, ¿dónde queda, en tu opinión, qué servicio puede prestarle a esa propuesta que tú haces un personaje que es ineludible, porque no es posible eludir la figura de María Corina Machado? ¿Cabe María Corina Machado en esa propuesta del lápiz? ¿Has conversado con María Corina Machado? Tengo mucho tiempo, lamentablemente, que no converso con ella, no descarto conversar con ella, porque, como sabes, me une un gran sentimiento de amistad y de respeto por ella, pero lamentablemente las ideas que tiene María Corina hoy y su opinión dista mucho de la mía. Yo creo que estamos llegando, yo no creo que esa presión máxima que ya se ha utilizado vaya a servir, va a servir más bien para hacer más daño a los venezolanos y a fortalecer a Nicolás Maduro. Esa es mi opinión, con muchísimo respeto, la verdad. Yo no voy a catalogar aquí a nadie y no voy a descalificar tampoco a nadie, pero creo que quedarnos en la casa con los brazos cruzados y no estar moviéndonos, presionando con el voto, con el movimiento popular. Mira, ayer estaba en Propatria, en Catia, y antier estaba en los Altos de Carabobo, en Bejuma, Montalbán, Miranda. He estado en Aragua, muy pronto estaré allá en el Zulia, Juan. Y es recorriendo los sectores más pobres, los sectores más excluidos. La gente allí está clara. Mira, la mayor duda de la gente, créeme, que no es en los sectores populares si van a votar o no. Van a ir a votar y van a ir a votar también nuevamente como un acto de protesta. Es decir, el voto tenemos que verlo también como la manifestación de protesta cívica de nuestra parte y que haya, por supuesto, los liderazgos y los dirigentes que seamos capaces, por supuesto, de poner el pecho y la voluntad para antes que la propia gente. Entonces yo creo que esa es la ruta que debemos seguir los venezolanos hoy. Mira, hay como, a veces uno observa como 2 Venezuelas, ¿no? Evidentemente, la gigantesca diáspora venezolana, son venezolanos, son tan nuestros como cualquiera que viva en Cañada Honda o en Los Palos, en Maracaibo o en Los Palos Grandes en Caracas. Pero la diáspora tiene unas ideas distintas, una percepción del problema. Y alguien te pregunta, tu programa lo ve mucha gente de afuera del país, que Carly le diga a esos periodistas de Miami y a los influencers, ¿qué le dicen cuando lo insultan de vendido, de alacrán? O sea, hay un país dentro que hay un sector de la población que está intentando ver cómo sobrevivir a este mar de los sargazos, pero hay una gente en el exterior que está bastante bien, digamos, tiene unos propios influencers y comunicadores que tienen unas líneas distintas a todo lo que tú planteas. ¿Qué les dices a ellos? Bueno, yo creo que a todos nos hace falta un punto de evolución en el pensamiento. Es decir, quedarse estancado es una mala conseja. Yo creo que quedarnos atrapados en los insultos, primero es un acto de muy mala educación, porque el que insulta o recurre a los insultos es quien no tiene la razón. Fíjate, en estos días yo te confieso y les confieso a todos que me sentí bastante abrumado, porque en el mismo día me atacaban de alacrán y al mismo tiempo el ministro Diosdado Cabello me insultaba y me decía que yo era un caballo de Troya. Entonces, y además inhabilitaban a mi padre. Entonces, bueno, ahí dije, en principio déjame decirte que me sentí, o sea, que estaba golpeado, porque a veces es preferible que lo golpeen a uno y que no le golpeen a su viejo, ¿no? Claro. Que no le golpeen a la familia de uno. Pero déjame decirte que ahí dije, bueno, estoy en el camino correcto. Los extremos me están gritando. Y es que la política de lápiz tú siempre has visto que es una sola. Yo no estoy cambiando ni estoy diciendo una cosa diferente a la que ya haya dicho antes.
¿Qué estoy diciendo y estoy planteando? Que tiene que haber la reconstrucción de un centro político que reencuentre a los venezolanos y que haya posible un cambio. De un extremo al otro no va a haber cambio. En Chile, en España, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Panamá, en todas partes. Los cambios se dieron cuando se construye un centro político y ese centro político se hace vigoroso. Ese centro político, con muchas cosas, hay que construirlo en Venezuela para que haya cambio. Te voy a dejar una pregunta para el siguiente segmento sobre el tema de la construcción de un centro político y de una cierta unidad, porque nada más dañino que la dispersión. Esta mañana el diputado José Gregorio Correa, no sé si tú tienes vínculo con ese mundo, ha dicho que es una cosa absurda que hayan tantas listas nacionales como agrupaciones políticas de oposición hay, que eso lo que va a hacer es que va a dispersar, que debió haberse unido todo el mundo. Te hicieron ese planteamiento, ¿qué opinaste al respecto? Quisiera que en el siguiente segmento me respondieras esto. Pero Antonio Ecarri, el fraccionamiento, la fractura de la oposición. Cuéntame un poco, ¿no pudiste llegar a un acuerdo con Rosales y Capriles para hacer una lista única a las asambleas nacionales, tampoco con el otro sector? ¿Por qué tanta dispersión? ¿Qué es lo que ha provocado que eso haya terminado de ese modo? Mira, Juan Carlos, eso es otra cosa que siempre ha sido el lápiz. El lápiz no es una tercera opción, es una opción. Yo creo que los venezolanos tenemos que superar este complejo que llaman división, que para mí es polarización, que por la palabra pluralidad. Yo creo que la pluralidad va a ayudar también mucho más al cambio en Venezuela que tener un solo bloque donde ahí se están cayendo a cuchillos, donde no hay convicciones propias, donde las cosas son prestadas, menos donde hay partidos judicializados, etcétera. Nosotros allí no nos vamos a prestar para eso, Juan. Por eso nosotros estamos creando una cosa totalmente diferente. Donde haya que acordarse, nos acordamos, y donde no podamos hacerlo y tengamos candidaturas distintas, eso también refresca. Eso también, yo soy partidario de la pluralidad para reconstruir a Venezuela para el cambio. O sea, yo no soy de los que aboga, simplemente salga, busque sus votos y llévelos a votar. Pero muy probablemente que a lo mejor hay juegos que son suma cero, porque a lo mejor los que piensan votar por mí, el público de la Alianza del Lápiz siempre ha sido un público independiente. Lamentablemente la polarización nos jugó muy mal el 28 de julio, pero nosotros veníamos creciendo, Juan Carlos. Nosotros crecíamos de manera increíble. Por ejemplo, todos los sondeos de opinión nos daban, incluso en las presidenciales, que de no existir Edmundo González, nosotros pasábamos de tener un 2% a tener 14 y 18%. Eso es una cosa increíble. O sea, yo no había visto nunca ese fenómeno. Ahora, ¿por qué? Porque hay un gran porcentaje del país que cuando se despolariza busca la mejor opción, busca los estudios, busca las propuestas. El Lápiz tiene una propuesta y un plan de país muy, muy claro. Ahora, donde podemos coincidir sin ningún tipo de complejo, coincidimos. Pero no en razón de un acuerdo partidista cupular, no. Es en razón de nombres, en razón de condiciones. Entonces, en ese mismo marco, pues por supuesto, pues somos valientes en defender a quien nosotros creemos que son los que deben asumir la conducción de esa región sin ningún tipo de complejo. Ahora, fíjate, por ejemplo, nosotros en Guárico, por ejemplo, o en Trujillo, que estamos más cerca del Zulia, en Trujillo llevamos a la profesora Iralí Guerrero, que es la presidenta del Colegio de Profesores del Estado, y ella lleva una alianza donde hay partidos diferentes a los de diferentes a Un Nuevo Tiempo y a la tarjeta de Capriles Radosky. O sea, no, la verdad que no me importa, pero en el Táchira, pues vamos con Un Nuevo Tiempo y la gente de Capriles pues apoya a la candidata de Lápiz, María Teresa Cantor. Y nosotros en el Zulia coincidimos con Rosales. Yo creo que hay mucha gente que se está quedando afuera porque está viendo que no tienen votos y entonces quieren a juro construir unidades para no quedarse afuera del asunto. Pero yo creo que los votos hay que buscárselos en la calle, Juan Carlos. Y yo creo que el chantaje ya se está acabando, la verdad. Una pregunta, Antonio. Los seres humanos todos tenemos huella dactilar. Esto es única en cada ser humano. Los partidos políticos en Venezuela
en el pasado tenían huella dactilar. ¿Qué es la huella dactilar? Bueno, tu programa, tus ideas, tú eres de centro, tú eres de izquierda, tú eres de derecha. La gente dice que eso está un poco pasado de moda, que la politología moderna no ve al mundo de ese modo, pero eres progresista y hay ideas. Pero hoy en la política venezolana, las ideas, en mi opinión, están como un tanto escasas. O sea, yo no logro identificar la diferencia entre un partido u otro, porque la propuesta programática que se supone que debería defender ese partido no es el principal problema, no es su propuesta programática. Cuéntame un poco, ¿en algún momento la política venezolana pudiera volver a tener partidos políticos que tengan una verdadera propuesta programática para el país y que la gente se meta en ese partido, no porque el líder es Carri o el líder es López o el líder es Rosales o es Capriles, sino porque tienen una propuesta y esto coincide con mi pensamiento, esto coincide con mis ideas? Te escucho. Juan Carlos, el ejemplo comienza por casa. Yo no le puedo exigir a los demás lo que no hago yo. Entonces arranco diciéndote que por supuesto, y además te estoy hablando desde la casa de Arturo Uslar Pietri, y te puedo decir que el tanque de pensamiento, el legado de la Alianza del Lápiz, pues sigue dos corrientes que se encuentran y que se encuentran en perfecta armonía. Ese nacional liberalismo de Arturo Uslar Pietri en la economía coincide con la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con la dignidad del ser humano y la necesidad de reencontrarnos. Es decir, puede haber un programa, como se logró en Alemania. Nosotros somos de tendencia, además, lo que llaman en algún momento el ordoliberalismo, que es el liberalismo con presencia del Estado y orden. Tenemos un programa para la descentralización, nosotros creemos en bajos tributos, tenemos la percepción de hacer de Venezuela el país de la educación. Yo creo que desde hace tiempo, Juan Carlos, ya todo el mundo pudiera hablar muy mal de nosotros, los que no nos quieren, pero hay algo que no nos pueden criticar, que no tengamos ideas. Nada más hablar del lápiz significa educación. Y por supuesto, el centro de nuestra política para dignificar ese ser humano y para lograr todo lo que nosotros creemos tiene que ser desde la educación. Yo creo que la libertad de Venezuela va a venir de la mano de la educación. No te lo va a dar nadie. La libertad no te la va a dar un héroe o una heroína, te la va a dar la educación. Y en la medida en que tú vayas construyendo esa fortaleza o esa opción, pues vas a lograr cambios en Venezuela. Entonces, ¿cuál fue la gran virtud para equivocarse o para, como tú lo quieras ver, de Hugo Chávez, que tenía un proyecto de país? Entonces, esas aglomeraciones políticas hacen también, esas aglomeraciones a juro, hacen que los partidos pierdan su esencia y pierdan su doctrina porque tienen que juntarse con fulano o perencejito para que busque unos votos para tener un cargo. Yo te confieso, Juan Carlos, que lo que yo menos quiero es aspirar a un cargo ahorita. Yo lo que creo que esta campaña tiene que ser una campaña de conciencia, de esperanza. Por eso te digo, ando buscando a los valientes de la paz. Es decir, a los valientes que se embraguetan y que se meten todos los días en esos sectores populares de Maracaibo y se tienen que entender con el Consejo Comunal para que les llegue agua, para que les llegue, se enfrentar cualquier lineamiento partidista para lograr beneficios. Perdí a Antonio Carri. Antonio, te agradezco de corazón que nos hayas acompañado hoy. Ha sido bastante esclarecedora tu posición. Fijaste una posición. La idea del ordoliberalismo en Venezuela, Roberto Casanova es uno de los hombres que le mete pluma a esa idea y creo que es una idea interesante. Yo me ubico muy cerca de una visión socialdemócrata, pero me gusta el capitalismo con justicia social. No creo en otro modo de ver el horizonte humano. Antonio, gracias. Que Dios te bendiga a ti. Muchísimo. Amén. Y que la chinita nos guarde. Y la verdad que Venezuela, y además que nos sigan orientando. Yo creo que hay mucho que reflexionar, Juan Carlos. Y eso, para mí el tema, para no dejarlo como una idea suelta, el tema de la economía social de mercado, yo creo que le sirvió a Alemania en la recuperación de la posguerra, en además reconciliar pueblos divididos
Y yo creo que donde se encuentran en un momento dado los demócratas cristianos y los socialdemócratas se encontraron y crearon un gran centro político en Alemania. Alemania no se convirtió en potencia por Adolfo Hitler ni porque un extremo le ganó al otro. Es cuando se convirtió eso en un gran centro, y ese gran centro político trajo paz, trajo dignidad, trajo desarrollo, trajo futuro y trajo una cantidad de cosas. Y bueno, y hoy son la nación que son. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Saludos a toda tu gente a nivel nacional. Antonio Gracias, Ecano. Juan Carlos.